Feliz día, feliz lunes, feliz comienzo de semana. Vamos a compartir la palabra de este día. Del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ella era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Moisés le respondió: no son gritos de victoria ni alarido de derrota, lo que oigo son cantos. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y la hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? Aarón le respondió: no te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo le contesté: los que tengan oro, que se desprenda de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora a donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado. Así pues fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdone su pecado o que me borre a mí de tu libro que has escrito. El Señor le respondió: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, le pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Oré hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can, 1000 maravillas, en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, la culpa de tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en el huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Le dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada le decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Hoy, en el Evangelio que acabamos de escuchar, el Evangelio de San Mateo, Jesús hace 2 comparaciones.
Y nos dice primero que el reino de los cielos es semejante a la semilla mostaza que un hombre siembra en el huerto. Y luego también nos hace otra comparación y nos dice, el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina. Esas dos comparaciones que hace Jesús para explicarnos el reino de los cielos, ahí vemos algo muy importante. Jesús nos habla de una semilla de mostaza, Jesús nos habla de levadura, de la levadura, pero ¿qué tiene que pasar mientras esa semilla está ubicada en una bolsa, mientras esa semilla está en un recipiente? Esa semilla simplemente nunca va a tener el efecto. Puede ser que a medida que pase el tiempo y si se deja esa semilla en una bolsa, en un recipiente, esa semilla se va a perder, esa semilla se va a dañar, esa semilla pues se va a pudrir. Y así le pasa también a la levadura. Si la levadura la tiene guardada en un recipiente y no la utiliza, no la mezcla con la harina, pues simplemente también esa levadura con el tiempo se va a dañar, se va a perder y no saber hacer nada con la levadura. Se necesita algo muy importante, tanto para la semilla de mostaza como para la levadura, y lo que se necesita es que haya acción. Importante, que haya acción. La semilla de mostaza necesita que el agricultor la tome, aunque es una semilla demasiado pequeña. Si ustedes la ven, es demasiado diminuta la semilla de mostaza. Se necesita de que el agricultor la tome y la siembre bajo tierra, es decir, se necesita la acción del agricultor. La levadura se necesita la acción de aquella persona que va a colocarla en la harina para luego amasarla y que salga el pan. Por lo tanto, primero se necesita la acción. Y segundo, Jesús nos dice que el reino de los cielos comienza así, comienza pequeño, comienza como una semilla de mostaza, comienza como la levadura, comienza pequeño. Y es que la iglesia, nuestra iglesia comenzó pequeña, comenzó en Belén, comenzó muy pequeña, pero a medida que fue pasando el tiempo, a medida que comenzó luego la predicación de Jesús, luego su resurrección, ascensión, la venida de Pentecostés, que fueron pasos que fue dando la iglesia por el camino, pues ha crecido, pero comenzó pequeña, y así el reino de Dios comienza siempre pequeño en nuestro corazón, como esa pequeña semilla de mostaza, pero primero se necesita la acción, se necesita la acción. Y cuando se siembra esa semilla de mostaza, se necesita de que el agricultor esté pendiente de lo que sembró, el agua, pendiente de mover la tierra, es decir, darle un cuidado para que esa semilla comience poco a poco a crecer y se convierta en un gran arbusto. También la levadura, cuando se coloca en la harina, se necesita que la persona comience a amasar la harina con paciencia, pero que la comience a amasar para que la harina llegue al punto y luego cuando se coloque en el horno, pues salga ese pan. Pues bien, así también se necesita de que ustedes y yo cuidemos el reino de Dios en nuestro corazón. Comienza pequeño, pero se necesita una acción, necesitamos comenzar. ¿Y comenzar qué significa? Comenzar significa que debemos nosotros comenzar a buscar las cosas de Dios, las enseñanzas de Jesús, comenzamos a orar, comenzamos a leer la palabra de Dios, es decir, nos comenzamos a compenetrar para que ese reino de Dios vaya creciendo en nuestra vida y va creciendo sin uno darse cuenta, uno sin darse cuenta, con el tiempo vamos notando de que estamos creciendo en la fe, en la esperanza, en la caridad, porque el reino de Dios comienza a florecer en nuestro interior, pero se necesita un cuidado y en esto no podemos vivir con buenos deseos. Los buenos deseos sería mañana el agricultor, mañana voy
a sembrar la semilla de mostaza. Mañana voy a sembrar la semilla de mostaza, pero nunca la sembró. Y como nunca la sembró, pues nunca va a dar ese árbol inmenso. O aquel que tiene la levadura, mañana hago el pan, mañana hago el pan, mañana hago el pan, y nunca lo hizo, se le dañó la levadura. Pues acá no podemos vivir de buenos deseos. Mañana voy a hacer esto. Dios mediante, yo tengo ganas de hacer esto, pero nunca lo hacemos, porque a veces tenemos muchos buenos deseos en el corazón que nos pone Dios, pero queda sin acción, nunca lo hacemos, nunca lo realizamos. Por lo tanto, nunca vamos a dar frutos, porque aquí no es vivir con buenos deseos, aquí es poner en práctica lo que hoy Jesús nos dice en el Evangelio. Tenemos que sembrar la semilla de mostaza, la tenemos que cuidar y tenemos que velar por ella para que comience a crecer. Así también el reino de Dios va a crecer en nosotros si nosotros comenzamos a cuidar ese reino de Dios que quiere florecer en nuestro corazón y que está pequeño, pero tiene mucha potencia para llegar a ser acto, para llegar a dar fruto en abundancia. Y el reino de Dios de cada uno llegará a dar fruto dependiendo el cuidado que ustedes y yo le pongamos. Pues ya sabemos de qué manera lo vamos a cuidar: la oración, leyendo la palabra de Dios, haciendo obra de caridad, obra de misericordia, y así va a ir creciendo el reino de Dios en nuestra vida. Pues hermanos, Dios ha puesto en el corazón de todos nosotros ese reino de Dios pequeño como una semilla de mostaza, pero ese reino de Dios que el Señor colocó pequeño como una semilla de mostaza quiere crecer y crecer y crecer en nuestra vida. Pues en nosotros está si ese reino de Dios crece o simplemente queda pequeño, o puede ser que por falta de acción pues nunca lo sembramos, nunca comenzamos. Vamos a terminar esta reflexión en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.